Muy amados hermanos, sean bendecidos todos en el nombre de Jesucristo el Señor. Les saludamos con un abrazo en Cristo, ¿no? Un abrazo fraterno para todos los hermanos y para aquellas personas, amigos, que están viniendo a escuchar la palabra del Señor. Un gozo tenerles. Sean bendecidos en el Señor. Amén. Quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor, hermano, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 18, por favor. Mateo, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 23, amados hermanos. A partir del versículo 23 y hasta el verso 35, Mateo capítulo 18. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por lo cual, dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35, dijo el Señor: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Como seguramente la iglesia del Señor recuerda y considera, estamos examinando algunas verdades. Sería muy alta la pretensión de decir que estamos conociendo el reino de Dios. No, estamos revisando algunas verdades de las Escrituras referidas al reino de Dios. Y en ese contexto, entonces, hoy trabajaremos brevemente en el capítulo número 18 del Evangelio de Mateo. Vamos a observar, como debe ser, que el Señor estaba muy empeñado. Claro, Él necesitaba transmitir a sus discípulos verdades que requerían revelación, verdades que no habían sido recibidas antes,
verdades que iban a constituir la estructura, parte del fundamento sobre el cual debía levantarse la casa de Dios, la iglesia del Señor, el pueblo santo de Dios. Era necesario, hermanos. Entonces, lo que el Señor Jesucristo hace es que luego de que Él presenta y Él dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y luego que presenta o inicia la presentación de algunas características del reino de Dios. Aquí en el capítulo 18, el Señor utiliza toda oportunidad que le dan especialmente los discípulos para que sean trabajados, sean formados. Permítame agregar como comentario qué es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. Ya vamos a examinar aquí, pero lo que el Señor busca es que en la casa, por ejemplo, cada vez que se da una situación, una pregunta, un planteamiento, en la convivencia diaria, la cosa normal, la cosa doméstica. Pero cada vez que surge una pregunta, un cuestionamiento, se suscita un problema, el Señor quisiera que en su sabiduría trabajásemos en la gracia del Señor para ir formando, ¿no?, la casa del Señor, para ir educando, para ir edificando, para ir formando reino de Dios en la casa. Señor nos ayude en todo eso. Aquí en el capítulo 18 dice la Escritura, al comenzar el capítulo 18, dice que los discípulos vinieron al Señor, no fue al revés. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño, el Señor lo puso en medio y dijo, de cierto digo, que si no os volvéis, o sea, si no cambiáis, ese es un volver, ¿no? Es el hombre que ha crecido y que necesita comenzar de nuevo, ese es el punto. Si no os volvéis y os hacéis como niños, le dijo el Señor, no entraréis en el reino de los cielos. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 22, allí hay una claridad que requerimos, hermanos, tenerla con nosotros. Lucas 22. La misma experiencia en que los discípulos se acercan al Señor. Lucas capítulo 2, versículo 24, por favor. Versículo 24. Dice el verso 24. Hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Verso 25. Pero el Señor les dijo, atienda por favor, es para que, si el Señor lo permite, el Espíritu vaya trabajando con nosotros y nos vaya permitiendo entender en la sabiduría de Dios que el reino de los cielos no puede confundirse ni pretender hacer competir este reino de Dios con el reino de los hombres, el reino temporal, el reino de aquellos que hoy gobiernan. Cuidado con esa mezcla, cuidado con alguna asociación, cuidado con escuchar a gente que anda diciendo que los hijos de Dios podríamos o deberíamos participar en la contienda política diaria. Cuidado, hermano. Por favor, mira el verso 25. El Señor les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Dígame, por favor, ¿en qué se equivocó el Señor cuando dijo esto? Todos los gobiernos tienen o no tienen señorío. Toman o no toman ventaja de aquellos que gobiernan. Usan o no usan una autoridad habitualmente desmedida. Se enriquecen o no se enriquecen a causa de procedimientos que ellos usan y que tienen, comillas, cierta legitimidad. ¿Qué dijo el Señor? Los reyes de las naciones, hermano, no está hablando solo de la monarquía, está hablando de la forma de gobierno humano.
todos los gobiernos humanos. Eso está diciendo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, se enseñorean. Y los que sobre ellas tienen autoridad y muestran fuerza y toman decisiones y hacen algunos que el pueblo lo pase malísimo, algunos se mueren de hambre porque el que está en autoridad decide esto y aquello y él decide lo que está bien y lo que está mal. Dice, los que tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26. Cuando dice, más vosotros, está hablando de los de otro reino. Está diciendo que en el reino de Dios la cosa es distinta. Más vosotros, no así vosotros, más no así vosotros, dice. No así vosotros. O sea, no puede confundirse con aquellos. No pueden pensar, no pueden mirar y no pueden creer que aquello está bien y por lo tanto participar de lo que se da a su alrededor. Eso está diciendo. Mas no así vosotros, sino dice, el mayor entre vosotros sea el más joven. Y el que dirige como el que sirve, hermanos. Versículo 27 pregunta, porque dice, ¿cuál es mayor? Respóndanme ustedes, le dice a los discípulos, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa para que lo atiendan? ¿O el que sirve? ¿Cuál es mayor? No es el que se sienta a la mesa, dice el Señor. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Bueno, para que comáis y bebáis a mi mesa en mí. Atienda eso, pues mire el 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Hay convicción en mi alma que usted al escuchar la palabra del Señor y al compartirla hoy, observa que lo que el Señor está diciendo es que los reinos no se confunden. Deben estar claramente delimitados. O somos parte del reino de Dios o compartimos las formas, los procedimientos y la vida de los reinos temporales. Pero la iglesia de Dios, los que somos parte del reino de Dios, no nos mezclamos, no debemos hacerlo. Cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, está hablando de esto también. Está hablando de que en el reino de Dios hay una luz que alumbra, que nuestro Rey es Cristo el Señor. Sí, pero eso no puede confundirse con las luces artificiales que hay a nuestro alrededor. No debe. Entonces la luz de Cristo debe seguir brillando siempre en nosotros. Debe brillar siempre en nosotros. ¿Cómo funciona? Vuelva conmigo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 18. Entonces los discípulos tenían un problema. Ellos veían que en los gobiernos temporales todos pelean. ¿Quién quiere ser mayor? ¿Quién quiere mandar más? ¿Quién quiere tener autoridad? Y el Señor dijo, bueno, ¿quieren saber eso? Tráigame ese chiquitito para acá, un niñito chico, tráigalo. Lo tomó, lo puso con él y dijo, muy bien, si alguno quiere ser más grande, si alguno quiere ser mayor, tiene que ser como este pequeño. Porque, como lo hemos leído, el que no sea como este niño no entrará en el reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos. Mira el versículo número 10, por favor. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Que está diciendo que el Señor, por su gracia, vino a rescatarnos. Colosenses capítulo 1, ¿no? Vino a rescatarnos
de la potestad de las tinieblas y a trasladarnos a otro reino, al reino de su amado Hijo. Pero permítame insistir levemente. Es a otro reino, hermano. Y si el Señor los saca de aquí y los lleva a otro reino, entonces no puede, si es parte de este nuevo reino, no puede estarse mezclando ni interesando en las cosas del reino anterior. No corresponde. El gran pecado de Israel fue que cuando Dios el Señor les sacó de la esclavitud de Egipto, todos los 40 años que anduvieron en el desierto, su mente, dice el apóstol, se mantuvo esclavizada en Egipto. Y siempre estuvieron deseando volver a la esclavitud de Egipto. Nunca vieron al Señor, nunca creyeron a su palabra, nunca vivieron en esperanza respecto de una tierra preciosa que el Señor les había dado, tierra que fluía leche y miel. Entonces, en vez de proyectarse a lo que venía, en vez de actuar en la fe del Señor, siempre estuvieron en sus corazones volviéndose a Egipto. Nosotros hemos sido parte, somos parte físicamente del sistema. Estamos metidos en el sistema. Pero cuidado. Mientras estuvimos en el sistema, estuvimos muertos. ¿O no? ¿O no, hermano? Porque la paga del pecado es muerte. Pero dirá Pablo a los Efesios en el capítulo 2, que Él nos dio vida, aleluya. Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fuimos parte de eso, pues, hermano, ¿o no? Y si el Señor en su misericordia nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, porque hay algunos que deciden volver a ser esclavos del maligno, del pecado, del sistema. Porque hay algunos que renuncian al gobierno de Dios, renuncian a la palabra de Dios, renuncian a la doctrina de Dios para buscar doctrinas de hombres, para buscar gobiernos de hombres. En ese contexto, en esta disputa estaban los discípulos, cuando el Señor les dice, en el mismo capítulo 18, amados, cuando el Señor les dice, a partir del verso 23, por lo cual dice el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y, bueno, ya hemos leído, conversémoslo brevemente. El rey dijo, ya es el tiempo, yo les he entregado en administración todo, ahora me van a decir cómo está el trabajo de cada uno. Y empezó a llamar a los deudores. Y apareció uno, hermanos, que le debía 10,000 talentos, 10,000 talentos. Quiero enseguida hacer un comentario acerca de lo que significa esto como inversión. Porque para que tenga valor requerimos avanzar en la parábola para entender cuál es la reacción que tiene este mismo siervo respecto de un consiervo suyo. Dice que este siervo, que le debía 10,000 talentos. Vamos a observar que esos 10,000 talentos son una cantidad imposible de pagar. Imposible de pagar. ¿Qué hace, sin embargo, este siervo que debía tanto? Dice que cuando ve que su señor ordenó venderle a él, vender a su mujer y vender a sus hijos y vender lo poco que tenía, venderlo todo para pagarse de parte de la deuda, dice que el criado, este hombre, este esclavo, este siervo, dice que empezó a rogarle. Dice que postrado, versículo 26, hermanos, 26. Dice que postrado, allí, de rodillas. Permítame usar una figura
que acepto que no es elegante, pero me parece que es tan significativo. De guata en el suelo. Dice que postrado, a lo menos de rodillas en el suelo y con su frente tocando el piso. Postrado les suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Quiero decirle que este es un acto desesperado por conseguir misericordia, porque era imposible que este hombre pagara la deuda. Era imposible, no tenía cómo. Tendría que haber conseguido vivir 2, 3, 4 vidas, una luego de la otra, y no comer y no vestir y no habitar en casa y todo lo que ganara, sumarlo para buscar la posibilidad de pagar. Creo que aún así nunca hubiera podido pagar. Vamos a ver enseguida, es enorme la deuda que este hombre tenía. Entonces cuando él decía, tenme paciencia y yo te lo voy a pagar todo, lo que está diciendo es una cosa que no era cierto, no era verdad. No podía, no tenía cómo pagar, nunca iba a tener cómo pagar, nunca. Sin embargo, él tiene un acto de humillación tal que dice que el Señor, el Rey, fue movido, ¿se dio cuenta? Fue movido a misericordia. Y no solo, mire, pues, esto es bien hermoso, pues. Verso 27. Movido a misericordia, no solo le soltó, porque una posibilidad ya, ok, ya, no lo vendan, ya, tampoco lo metan preso, muy bien. Que quede libre para que trabaje, y de lo que trabaje, entonces, todos los meses, la mitad de lo que trabaje me lo va a dar, me lo va a dar, me lo va a dar. Nunca me va a pagar la deuda, pero vamos a ir abonando de a poquito. No, dice que este señor fue movido a misericordia de tal manera. Hermanos, estamos hablando del rey, ¿no? Usted lo entiende bien, es el rey. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, un rey. El rey fue movido a misericordia, verso 27, movido a misericordia y le soltó, pero no solo le soltó, sino que le perdonó la deuda. ¡Aleluya! O sea, el tipo, este siervo no solo tuvo posibilidad de seguir con la familia y seguir trabajando, no, sino que además nunca más iba a tener una carga, una preocupación de que le debía a su rey lo que le debía. Nunca más la deuda había sido saldada. ¿Por qué pago? ¿A cambio de qué precio? Ninguno, solo por la misericordia del rey. El Señor dijo, el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces lo que está diciendo, lo que está enseñando es que en este nuevo reino, a diferencia de lo que decía Lucas capítulo 22, que los gobiernos de los hombres se enseñorean y toman autoridad sobre los que dirigen. En este nuevo reino, dice el Señor, la cosa es distinta. En este nuevo reino los valores son distintos, los principios son distintos. Tanto que aquí lo que opera no es la fuerza, no es ese trato duro de los que gobiernan sobre los gobernados. Aquí lo que opera es la misericordia. O sea, una característica esencial del reino de Dios es la misericordia. ¿Y qué les está enseñando el Señor? Dice en la parábola, muy bien, dice, entonces este rey le perdonó una enorme deuda a este hombre imposible de pagar. Pues bien, dice, este hombre ya relajado, tranquilo, feliz, salió de donde el rey y en el camino se encontró con un consiervo suyo, otro siervo del mismo rey. Y este consiervo, este segundo siervo, le tenía una deuda a este otro siervo, al primero, al que le había sido perdonada una deuda tan alta. Se encontraron y ¿qué hace este siervo? Lo toma del cuello, dice, ya ahogándolo. Le dice, págame todo lo que me debes. Entonces, ¿qué hace este consiervo?
Bueno, fíjese que repite lo mismo que él había hecho con el rey, lo mismo. Y le dice, tenme paciencia. Verso 29, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Sin embargo, este siervo que había recibido el perdón del rey, le dice que no quiso, mas él no quiso, sino que fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo primero que el Señor está mostrando es que en el reino de Dios no funciona el señorío, no funciona el gobierno del hombre sobre el hombre. Lo que el Señor está diciendo es que en el reino de Dios la misericordia es esencial. Y es esencial por lo que esperamos aplicar luego, en términos de que la deuda con el rey es tan alta, hermano, que nadie nunca pudo pagar y nadie nunca podría pagar. Nadie, jamás, nunca. Entonces, ¿cómo es que el Padre, el bendito Dios y Padre, nos libera de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo? ¿Cómo lo hace? Solo por misericordia. Mire, el segundo, vamos a hablar del primer siervo y del segundo siervo, ¿le parece? Para que nos entendamos. En el orden en que salieron, el primer siervo es aquel que el rey le perdonó la deuda. El segundo siervo era el que tenía deuda con el siervo número 1. Muy bien. La deuda que tenía el segundo siervo respecto del primero, la deuda eran 100 denarios. 100 denarios. En estos días es difícil hacer una comparación directa, hermanos, en términos de valores, casi imposible. Se podría intentar algo, pero no tendría gran sentido. Lo que digo nomás es que el denario, que era una moneda romana, equivalente a la dracma griega, la escritura habla de las dracmas, ¿no? Eran equivalentes. Representaba el salario de un día de un jornalero, ¿no? Salario de un día de un trabajador. Y para establecer una forma de medida, un denario era aproximadamente 4 gramos de plata, 4 gramos de plata. Una cosa livianita, 4 gramos. Y este hombre le debía a su consiervo, al número 1 de los siervos, le debía entonces 100 denarios, 100 denarios. Multiplicado por 4 gramos cada denario son 400 gramos. No alcanzaba a ser medio kilo de plata. Todo estaba medido en plata. No alcanzaba a ser medio kilo de plata. Eran 400 gramos de plata la que le debía el siervo 2 al siervo 1. 400 gramos de plata. Menos de medio kilo. ¿Ya? Por esos 400 gramos, el siervo número 1 toma al siervo número 2, le aprieta el cuello y aunque el otro le clamó misericordia y le dijo, tenme paciencia, yo te voy a pagar la deuda. Hermano, 400 gramos no era fácil en ese tiempo, pero era una deuda que se podría haber negociado y haber pagado en el tiempo, así demorara 2 años en pagar. Se podría haber pagado, era posible pagarlo. Ese es el punto. Sin embargo, el siervo número 1, había recibido perdón de una deuda. ¿Sabe cuánto debía este hombre? Él debía 10.000 talentos. Observe que la medida, uno es denario y el otro es talento. Cuando el denario corresponde a 4 gramos de plata, el talento tiene una equivalencia de 21.600 gramos. Un talento, más de 20.000 gramos, más de 20 kilos de plata. El denario son 4 gramos. Y el siervo 2 debía 100 denarios. 100 denarios. Ya dijimos, menos de medio kilo de plata.
En cambio, el siervo 1 al rey le debía 10.000 talentos. Eso significa, hermanos, que eran más de 216 millones de gramos, más de 200.000 kilos, 200.000 kilos de plata comparado con el menos de medio kilo que el siervo 2 le debía al 1. Pero el 1 al rey le debía 216.000 kilos. Si le es más fácil, 216 toneladas de plata le debía. Dígame qué posibilidad tenía el siervo número 1 de pagarle al rey. Por eso es que el rey fue movido a misericordia. Dijo, este hombre, aunque viva 3, 4, 5 vidas, nunca me va a pagar. Entonces fue movido a misericordia y le canceló toda la deuda. La gracia allí es de ¿quién? ¿Del esclavo? No. No es el siervo el que hizo algo tan bien. No hizo nada. Reconoció su condición. Él dijo, no puedo. Sí, pidió tiempo. Pero eso era un autoengaño, claramente. No sabía cómo pagar. Nunca hubiera podido pagar. Pero operó la misericordia del rey. Y tan alta deuda se la condonó, se la perdonó. La dio por pagada. Aleluya. Y soltó al hombre para que siguiera con su vida. Lo lamentable es que este hombre, cuando se encuentra con su consiervo, que solo le debía 100 denarios, solo le debía una cantidad de gramos de plata, no procede de la misma manera, sino, dice que le ahoga y finalmente, en un acto tan maligno, le toma y le mete a la cárcel, dice, hasta que le pague todo. ¿Cómo le va a pagar desde la cárcel? Por favor, mire cómo termina la parábola el Señor en el versículo número 30. En el 31 dice que los otros consiervos conocieron de la situación, se sintieron mal, fueron donde el rey y le contaron lo que había ocurrido. Versículo 32, por favor. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. En eso estamos, creo yo, todos de acuerdo. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste, te perdoné. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia. Si habías visto que la misericordia existe, si habías visto que ante una imposibilidad tuya de pagar una deuda, te cancelé todo. ¿Cómo no tomaste el modelo? ¿Cómo no actuaste de la misma manera? Entonces, 34, su señor enojado, mire por favor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hermano, pero ya vimos por las cifras que uno administra un poco, que era imposible que pagara la deuda. Significa que de ahí en adelante la vida de este hombre estuvo siempre bajo verdugos. El Señor, haciendo una aplicación de esto más adelante, va a decir, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la figura. ¿Cuál es la aplicación que hace el mismo Señor Jesucristo? Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, le está diciendo a los discípulos, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Acompáñeme sin que leamos. Juzgo que no es necesario, pero cuando el Señor enseñó a orar, Mateo capítulo 6, cerca de terminar la oración, dice allí lo que el Señor enseñó: Señor, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Así está dicho. Y el Señor agregó 2 comentarios. Dijo, sí, porque si vosotros perdonáis a los que les deben a ustedes, si vosotros perdonáis a vuestros deudores sus ofensas, también
también, lo dijo el Señor. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Anótelo y lo revisa. También vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Pero, dijo el Señor, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. O sea, no es cuestión de que yo decido aquí, pues hermano. En el gobierno de Dios hay autoridad, hay principios, hay valores, hay doctrina, hay palabra del Rey que nos dice cómo debemos conducirnos. Pero no es solo la palabra, sino que está el modelo, aleluya, es modelo del Dios y Padre. Está el modelo del Rey que fue levantado, exaltado, para que gobierne en justicia. ¿Qué fue lo que hizo Él? No consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra en una absoluta, en una máxima humillación. Se entregó por nosotros para que nosotros tengamos la posibilidad de salvación y vida eterna. Así lo hizo Él. Ese es su modelo. Juan capítulo 13 va a decir que el Señor un día tomó un lebrillo, lo puso agua, tomó una toalla, se la ciñó y Él empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando Pedro dice, Señor, tú no puedes hacer esto, yo reconozco que tú eres el Señor, ¿cómo tú? El Señor le dice, si no te lavas conmigo, si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que el Señor le dice, si a mí ustedes me llaman maestro y me llaman Señor. Y está bien porque lo soy. Yo soy el único maestro y yo soy el único Señor. Está bien, pero si yo, dice Él, vuestro maestro y vuestro Señor, hago estas cosas, deben aprender de mí. ¿Qué ejemplo yo les estoy dando? Ejemplo yo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Qué hermoso es que en otros gobiernos, para no referirme a nada en particular, ¿qué gobierno en el mundo, hermanos, puede decir, yo les presento este modelo de vida que yo tengo, esto que yo he hecho correcto, esto es lo que me he portado bien, esto que he actuado y que se establece como una norma de vida? En el mundo, ¿quién puede hacerlo, hermano? Todavía quedan monarquías en el mundo. Creo haber escuchado hace unas semanas atrás de un rey que tuvo que dejar la ciudad y el país donde vivía para ir a radicarse en otro lugar a causa de algunos escándalos en los que él había participado, siendo la máxima autoridad del monarca. ¿Qué sabemos de del resto de los gobiernos humanos? Como algunos de ellos viven bien, comen bien, todos los días comen bien, andan en aviones privados, mientras el pueblo se muere de hambre todos los días. Nosotros tenemos un grandísimo rey, alabado, bendito sea, que él pudo decir con toda libertad y nadie le pudo enrostrar nada. Él dijo, yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho ustedes hagan también. El punto es la misericordia en el reino de Dios, hermano. El punto es aprender a actuar conforme nuestro Rey lo ha hecho. En el capítulo, precisamente aquí en el capítulo 18 de Mateo, en los versos 21 y 22, el Simón Pedro viene al Señor. Él estaba entendiendo lo que el Señor estaba mostrando, lo que estaba enseñando. Entonces salta Simón Pedro y dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofende, que peca contra mí? ¿Cuántas veces? Señor, hasta 7 está bien. Y el Señor le responde, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Qué estamos diciendo? Que es imposible establecer un control, hermano, acerca de lo que este pudiera ofenderme, lo que el otro demás. Es imposible, hermano. Imagínese una congregación como las nuestras, pequeñas. 200 hermanos ahí mezclados, compartiendo, viviendo, honrando al Señor, dando gloria al Señor.
Lleve un control de cada uno de los hermanos. ¿Quién le ofendió? ¿Quién no le ofendió? ¿Cuántas veces? Y trate de establecer este control. No se puede, es imposible. ¿Qué está diciendo el Señor? Que así como Él nos perdona todos los días, porque ese es el punto, así nosotros debemos aprender a tener misericordia con nuestros tan amados hermanos. Así debe ser, por la gracia de Dios. Qué interesante es lo que dice el apóstol Pablo a Tito. Acompáñeme. Tito capítulo 3, por favor. Tito, hermanos, capítulo 3. Porque no hay duda, no hay ninguna duda que la más alta muestra de amor y misericordia ya nos la dio como ejemplo el bendito Hijo de Dios. Tito, capítulo 3, hermanos, primeros versículos. Dice el apóstol a la iglesia, bueno, a Tito para que actúe frente a la iglesia. Dice, recuérdales a los hermanos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Esto de que se sujeten, hermano, no se confunda. No significa hacer lo que ellos hacen, ni vivir como ellos viven. Cuidado. Sujetarse es aceptar que hay normas establecidas por la autoridad, como las normas del tránsito, como el pago de los impuestos, como aquella ley que dice que toda la gente que vive en un país en algún minuto debe ir y participar, debe ir y estar en un lugar de votaciones, de sufragio, por ejemplo. La obligación establecida por la autoridad es que usted vaya y firme y diga, estuve aquí. Pero este gobierno, un gobierno humano, no puede obligarle a usted. Nunca podrá. Nunca podrá tratar con su conciencia, con la mente que el Señor le ha dado. Nunca podrá forzarle a usted a que participe con el lado de un lado y el otro, con el de la izquierda o el de la derecha, con el de más arriba o el de más abajo. Esa es una cosa respecto de lo cual usted y yo debemos tener compromiso con nuestro Rey, con nuestro Señor, y reconocer que no debemos participar en cosas terrenales, temporales, mucho menos que sean políticas. Que el Señor nos dé gracia en eso, amados. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay que definir claramente lo que es buena obra. Verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, sin hacer diferencia. Eso está diciendo. Mostrando toda mansedumbre. Por eso es que un hijo de Dios jamás, hermano, jamás participa en estas famosas marchas sociales, en estas cosas pidiendo, exigiendo que se haga justicia, exigiendo que se consideren nuestros derechos. Cuidado, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, atiende el verbo, nosotros también éramos en otro tiempo. Yo ruego que si puede diga amén donde está mi hermano. Como testimonio ante principados y potestades, que eso fuimos antes. Pero que ahora el Dios y Padre nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ruego que brote de su boca, de su corazón, un amén al Señor cuando dice la Escritura, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dígame que eso no es lo que pasa todos los días en el contexto social en que vivimos. Aborreciéndonos unos a otros. Pero ¿qué dice el Espíritu por Pablo? Eso éramos nosotros. Verso 4. Cuando demanda el Señor que se note el cambio, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, cuando se manifestó, verso 5, nos salvó. ¡Aleluya! ¿De qué nos salvó? Todo lo del verso 3, pues. Nos salvó de ser insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia, viviendo en malicia y envidia.
Nos salvó de ser aborrecible y de aborrecernos unos con otros. Verso 5, nos salvó. Aleluya. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino como nos salvó, por su misericordia, por el aleluya, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser, mire, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El salmista, hombre de Dios, él va a decir en el Salmo 63, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Aleluya. Es mejor tu misericordia. Dígame que no es por la misericordia del Señor que hemos permanecido en pie y que el Señor nos ha cubierto y nos ha bendecido y ha estado con nosotros. Dígame que no es por la misericordia de Dios que hoy disfrutamos de paz, a pesar de ciertas tensionalidades y lo que esta pandemia ha provocado. Sin embargo, ¿hay o no hay paz en nuestros corazones? ¿Ha cubierto o no ha cubierto el Señor la casa, la vida, el matrimonio, los hijos, hermanos? ¿Ha faltado el alimento acaso? O el Señor siempre ha mandado el cuervo aquel, como pasó con Elías, que llegara con la provisión para que el nombre del Señor sea exaltado. Mejor que la vida es la misericordia del Señor. Y Él quiere mantener siempre su misericordia sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre su casa. Pero para mantener la misericordia del Señor hay que estar bajo. Hay que ser obedientes y tomar ejemplo de aquel que tuvo de nosotros misericordia. Porque la misericordia es característica esencial del reino de Dios y su justicia. Nadie puede estar en el reino de Dios y no tener misericordia. Más bien, la acción permanente de misericordia de nosotros, de nuestras vidas, debe ser la gran señal de que somos parte del reino de Dios y su justicia. Digámosle al Señor que por su Espíritu nos ayude. Amén. Que nos guíe, nos bendiga, nos saque adelante. Papá, en el nombre de Jesús, clamo para que su iglesia, ahora, Señor, bajo el trato de su Espíritu Santo, tenga plena convicción, plena seguridad de que somos parte de su reino, Señor. Y que este reino tiene exigencias. Y que este reino tiene características que nosotros guardamos y cuidamos según el modelo que de usted hemos recibido. Señor, pido que su Espíritu Santo alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de los amados hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, bendiga su casa, ruego, bendiga su pueblo, Señor, y todo hermano que ruega misericordia, que ruega ayuda. Señor, todo hermano que le honra ahora, ruego que usted le reciba en su misericordia y le cubra. En el nombre de Jesús, el Señor, en el nombre de Jesús.